Vamos a estructurar la parte del diseño de columnas. Existen varios métodos para diseño de columnas. No, Ingeniera, ¿me está grabando? Dime. No está grabando. Ah, ya. Ya está. Ya, lo que nos corresponde ver ahora es el predimensionamiento de la parte de columnas para que ustedes puedan continuar con la parte de su predimensionamiento de sus elementos para su trabajo escalonado. Como les decía anteriormente, existen varios métodos. No, esto no es un método único, ¿no? Hay métodos que en función del F'C, también en el caso de las columnas. Pero básicamente, con la experiencia que yo más o menos he tenido a lo largo de los años, creo que esa es la forma esta es como la forma más exacta para poder dimensionar las longitudes y las... Ah, otra cosa que voy a poner acá. Vamos a poner acá. Control C, Control V. Ya, entonces vamos a predimensionar las columnas. Como les dije, hay dos formas, hay para dos elementos, los que forman parte de pórticos sísmicos y los que no forman parte de elementos sísmicos. En el caso de las que no forman parte de elementos de pórticos sísmicos podrían ser las columnas que se encuentran en los sótanos y que no tienen continuidad hacia los pisos superiores. El caso de una columna que no conforme parte de una línea de continuidad estructural también podría ser considerado como parte del pórtico no sísmico. Ingeniera, y los que tienen una línea de continuidad pero que no son tan continuos, en ese caso, ¿cómo se considera? En ese caso deberíamos considerar como que si fuera una columna que forma parte de un pórtico sísmico, para el predimensionamiento, básicamente. Eso está, esto es básicamente, esta formulita que está acá, es básicamente, ustedes saben que el esfuerzo es igual a la fuerza, vamos a ponerle P, entre el área. Amarillo es así, ¿no? Entonces, el área, esta área que está acá, nosotros lo vamos a pasar acá, esta área que está acá es el área bruta de la columna, ahí está muy grueso. Esto que está acá, este AG, el AG es el área bruta, ¿no? El área bruta de la columna. Si yo tengo una columna de este tipo, sería V por H, no, V por H. Es el área, sería la carga total en servicio, que sería el área tributaria, ¿no? El área tributaria por 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no es cierto? El área tributaria por la cantidad de niveles, ¿no? Ese es la carga total es el área tributaria por acá por el número de pisos. Acá falta eso. Vamos a ver. Yo creo que esto lo vamos a llevar al time. Ya. Entonces. Ya. Eso que está acá es el esfuerzo, ¿no? Nosotros estamos considerando de que la sección de concreto va para elementos sísmicos, la sección de concreto va a absorber un 35% del F'C. Y en el caso de los no sísmicos, un 45% del F'C. En lo que es el área, es la carga total en servicio, que es igual al área tributaria, por 1 tonelada por metro
el área tributaria total, que es, vamos a ponerle acá, creo. El área tributaria total vamos a aumentarle un poquito aquí el área tributaria. El área tributaria total, para que sepan, es el área tributaria de un piso por el número de pisos, ¿ya? Eso solamente para que puedan entender lo que... Vamos a copiarlo. Ya. Vamos a ponerlo acá. Ya está. Ya, yo hice el ejemplo del ciclo pasado. El ejemplo del ciclo pasado era hice el ejemplo para una columna que no conformaba parte de un pórtico sísmico, ¿no? Puse la cantidad de techos, podrían ser 2 sótanos, un semisótano, 10 pisos, que dan un total de 13 pisos, ¿no? No puedo abrir acá mi AutoCAD, no sé por qué no puedo abrir, me está botando. Ingeniera, en su AutoCAD le sale que la licencia se ha terminado. Sí, eso es lo que está botando. Creo que en el otro lo voy a ver en un ratito. Me está botando del AutoCAD. Entonces, bueno, vamos a asumir que tenemos una estructura. Ustedes van a tener una estructura de este tipo y ustedes van a tener probablemente... Nosotros estuvimos definiendo ya las vigas, ¿no? Y nos faltaba el tema de las columnas. Vamos a poner un ejemplo, para hacer un ejemplo académico nomás. Esta columna dispone de un área tributaria de este tipo, no lo sé. Ahora, esa área tributaria conformada corresponde al ancho ocasionado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una columna acá, esto fuera parte del muro, acá tuviéramos otro elemento de este tipo y tuviéramos acá una placa. Quiero bajar esto. Me fastidia esta cosa. Ya está. Entonces, el área tributaria corresponde a la mitad de esta zona, ¿no? En teoría, vamos a ser conservadores. Se supone que la capacidad que tiene un elemento vertical en poder absorber la demanda, en este caso sería, cuanto más rígido es esta estructura, esta tiene mayor capacidad. En realidad, creo que ustedes en Armado 1 les han enseñado, si este es el ancho entre un elemento vertical y otro, a la mitad, ¿no? A la mitad de esta longitud, acá, ¿no? L medios, y L medios correspondería a lo que absorbe esta columna, ¿no? En este caso, esta columna que nosotros queremos predimensionar X, ¿no? Ahora, eso no es tan cierto, ¿no? Eso no es tan cierto, porque en los modelos estructurales sabemos que como la carga se reparte proporcional a la rigidez, cuanto más rígido es este elemento, tiene mayor capacidad de absorber
las cargas. Entonces, en realidad esta placa estructural que está acá, su ancho tributario a considerar no es a L medios, sino es, pongamos que podría estar más o menos por acá. Mucho más, ¿no? Por acá. En teoría, nosotros no podríamos, digamos, decir que la consideración del ancho tributario a la mitad es lo más certero posible, ¿no? Entonces, nosotros por fines académicos y de predimensionamiento vamos a considerar que simplemente lo que ustedes han aprendido, ¿no? Lo que ustedes han aprendido para un predimensionamiento. Vamos a asumir que simplemente eso es a la mitad. Y en ese caso, para ese elemento entre esto y esto, nos encontramos a la mitad. Y entre este y este, a la mitad, ¿no? Eso de todas maneras hago la acotación ingeniera. ¿Por qué? Porque en el modelo del análisis esto me está dando que absorbe más. O sea, está mal lo que me está botando el programa. No, al contrario. Esa es la verdadera consideración. Si nosotros quisiéramos ser exactos, bueno, en este caso no habría todavía posibilidad de hacer un modelo estructural porque recién estamos predimensionando, ¿no? Entonces, para un predimensionamiento podríamos estar considerando que esta sería la mejor forma de predimensionar, ¿no? Entonces tendríamos por acá, tendríamos por acá, tendríamos por acá y tendríamos por acá. Entonces, eso que está acá, ese es el ancho tributario, ¿no? Eso es el ancho tributario, ¿no? Ese es el ancho tributario. Entonces, en el ancho tributario, en el plano, no, vamos a ponerle una flechita. Esto sería, ese sería el ancho tributario, ¿no? ¿Okay? El área tributaria, perdón. El área tributaria, tienes razón. El ancho y el largo nos da el área tributaria, ¿no? El área tributaria. Ya está. Entonces, eso que está ahí, el área tributaria, es lo que yo les he colocado acá, ¿no? Entonces, el área tributaria de un piso, por el número de pisos, nos da el área tributaria total, ¿no? Ese es el área tributaria para esta columna, si estuviéramos dimensionando, ¿no? Ya está, el área tributaria, ¿no? Entonces, en función a eso, acá un ejemplo, hicimos un ejemplito del ciclo pasado, cogimos una columnita en el sótano, que no conformaba parte de un pórtico sísmico, o sea, que estaba dentro de una probablemente, acá probablemente nosotros podríamos decir, aquí, ¿no? Que acá, esta es una viga, y esto se va a los niveles superiores, no lo sé, y así. Pero era un elemento que no conformaba parte de un pórtico sísmico en ninguna de sus direcciones, ¿no? Entonces, se calculó ahora el área tributaria por piso, ¿no? Imagínense que esto que está acá nos conforma un área de 25 metros cuadrados, 25.3 metros cuadrados por piso.
la cantidad de niveles, porque acuérdense que el área tributaria total es por el número de pisos. El número de pisos sería 13 pisos, considerando el sótano. Tendríamos la tonelada por metro cuadrado. La tonelada por metro cuadrado que ustedes consideran, eso es asumiendo un predimensionamiento para una tonelada por metro cuadrado, considerando el peso de una, en el caso de una vivienda, ¿no? O una zona de oficinas, probablemente. Esa tonelada por metro cuadrado corresponde al peso de la losa aligerada, el peso de los acabados, peso de la tabiquería, la carga viva. Vamos a poner la carga viva. La carga viva, el peso de las columnas y el peso de las vigas. Eso es para un edificio de vivienda, ¿no? De vivienda también podría darse en el caso, también podría en el caso de una oficina, de oficinas, ¿ya? En el caso de viviendas y oficinas. Esa tonelada corresponde al peso de la losa aligerada, 300 kilos, vamos a ponerlo en 0.3 toneladas por metro cuadrado, más el peso de la tabiquería, podríamos decir que estamos en 0. La tabiquería de pandereta pesa un promedio de 100 kilos, y las tabiquerías que no son de pandereta y que son tabiquerías que podrían ser conformadas por ladrillo de cemento o ladrillo King Kong, podríamos estar en un promedio de 200 kilos aproximadamente por metro cuadrado. La carga viva, ¿no? Siguiendo la sumatoria, sería 0.2, el peso, ¿no? Ahí nomás, chicos, ahí nomás nosotros tenemos ¿cuánto? Tenemos de carga viva fija un promedio de 0.7, ¿no es cierto? De 0.7. Y a eso todavía habría que sumarle los elementos de vigas más columnas. Por eso es que se le estima aproximadamente que el peso de las vigas y columnas tienen un promedio de 300 kilos por metro cuadrado, que hacen la tonelada que nosotros tomamos como aproximación, ¿no? Que hacen la aproximación, ¿no? Que hacen la vez de la... Por eso es que acá tenemos una tonelada. Entonces, hemos considerado, vamos a considerar una, vamos a considerar ahorita 210 kilos. ¿Por qué lo cambiamos? Ya, vamos a considerarle 210 kilos, ¿ya? 210 kilos. Lo que pasa es que, ingeniera, ¿por qué consideraron? Ya, lo que pasa es que este ejemplo justo era una zona de estacionamiento, nada más. En la zona de estacionamientos, vamos a hacer, creo que acá puedo hacer un ejemplo. Acá. El proyecto era acá así, y acá teníamos las placas. Acá teníamos las placas, teníamos una placa. Y en esta zona, para no tener una luz de 13 metros, ¿no? En el proyecto, contemplaba unas columnitas dentro de los estacionamientos de este tipo. Y que únicamente podían ir en los estacionamientos y que... Creo que... Ya vamos a hacer un ejemplo de un pórtico que sí... A ver, ya está. Acá. Entonces, Entonces, vamos a colocar el área tributaria de esta columna que está acá. ¿Ya? De esa columna que está acá. Dijimos que valía ¿cuánto? 25 metros cuadrados, ¿no? Por piso. El área tributaria de los 25 metros cuadrados.
vamos a hacer que forme parte, vamos a hacer parte, columna que forma parte de un pórtico sísmico. Ingeniera, pero ahí está en los sótanos, correcto, pero esta continuidad se va a dar en todos los niveles, ¿no? Ya. Pónganse que esta continuidad podría darse en todos los niveles. Tenemos una viga. Una viga así, ¿no? Ya. Entonces, 25 metros cuadrados, ya. Entonces, vamos a ver. El área tributaria, 25.25, vamos a ponerle 25. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con un F'C de 210 y entonces el área bruta de la columna sería el AG, que es el área bruta de la columna, sería 25 metros cuadrados, ¿no? 25 metros cuadrados por la cantidad de pisos, que son 13 pisos, por 1 tonelada por metro cuadrado. Ya sabemos de dónde sale la tonelada por metro cuadrado, entre, vamos a ponerle punto 35, entre 2100, ya con la conversión de las unidades para que nos den metros cuadrados, esto nos da 5 por 13 entre punto 35 entre 2100. Nos da punto 44. ¿Ok? Punto 44 metros cuadrados. Entonces, si nosotros predimensionamos el elemento estructural, nosotros sabemos que en esta zona ingresa un vehículo. Vamos a dibujarlo verdecito. Y acá ingresa otro vehículo, ¿no? Acá ingresa un vehículo y aquí ingresa otro vehículo. Acá ingresa otro vehículo. Entonces, cuando ustedes predimensionen, ustedes han llevado ya el curso de la arquitecta Liliana. Entonces, cuando es vivienda existe un ancho reglamentario, ¿no? Entre estos elementos que está acá, ¿no? ¿De cuánto? De 2,5 metros, ¿no es cierto? De 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, entre columna y columna. Que lo que genera normalmente es que este ancho de esta columna, tenga espesores máximos por el ancho de 25 o 30 centímetros. Eso. Entonces, si nosotros consideramos 25 centímetros, estaríamos pensando que se trataría de punto 44 entre punto 25, 1,80 metros de longitud, ¿no? 1,80 metros. 1,80 metros. Con eso garantizaríamos, ¿qué cosa? Con eso garantizaríamos una cuantía de refuerzo de 1 tonelada por metro cuadrado. Ahora, ¿qué es importante hacer el aclaratorio? Esto lo voy a poner ahí. Acá, ¿qué es importante al hacer el aclaratorio? Es importante aclarar que la columna tiene una cuantía, ¿no? Esto creo que lo vamos a poner, entonces lo vamos a llevar acá arriba. Esto lo voy a borrar y esto lo voy a borrar. Esto lo voy a pasar acá. Control C y vamos a llevar la control.
Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros precisamos aclarar? En los elementos de columnas de concreto armado, una columna es un elemento continuo, ¿ok? No es un tirante que nace en un piso o en una casa de 3 pisos donde ustedes tuvieron una columna en 2 niveles. En un nivel, eso no corresponde a una columna para este tipo de predimensionamiento, ¿ok? Eso ya sería una columneta más que otra cosa. Entonces, la columna de concreto armado, Luciano. Tu cámara. Entonces, eso corresponde, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Hay una relación que es lo que tenemos que considerar. Esto es solamente haciéndoles el recordatorio del curso de concreto armado. Ok, se supone que esto ustedes saben, ¿no? Hay una relación, ¿no? De lo que es la longitud con el espesor. Y ese tiene que ser menor o igual a 4, ¿no? La relación de la longitud entre el... Vamos a colocar acá. ¿No? De este elemento que está acá, ¿no? De la longitud esta longitud H entre la base tiene que ser menor o igual a 4, ¿no? Menor o igual a 4. Otra cosa importante que debemos considerar es la parte de la cuantía, ¿no? La parte de la cuantía. La cuantía mínima de refuerzo es 1% y la cuantía máxima, esto es según la norma, ¿no? Según la E060, considera las columnas como cuantía mínima 1%. Esas consideraciones también debemos tener presente. Esto es lo que dicta la cuantía, ¿no? Sin embargo, acá les voy a poner acá. Sin embargo, se debe considerar la cuantía máxima del 4%. ¿Quién me dice por qué? Del 4%. Se debe considerar una cuantía máxima del 4%, ¿por qué? Pero ingeniera, en la norma dice 6%. Sí, pues es más, el ACI ya lo arregló eso, ¿no? Eso es debido a esto que está acá, ¿no? O sea, ustedes tienen una columna, un elemento vertical que está subiendo con los fierros, ¿no? Pero ustedes saben que la longitud de los aceros es no más de 9 metros. Además, que debe haber traslape alternado, ¿no? Quizás acá, quizás por acá, ¿no? Un traslape alternado. Si nosotros estamos viniendo con cuantías, en este caso, imagínense acá, ya estamos con la máxima demanda, o sea, prácticamente la sección es tan pequeñita y nosotros vamos a colocar una cuantía bastante alta, ¿no? Del 6% que dicta el reglamento. Ah, sí, está bien, pero no pensamos en la parte constructiva. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? ¿Qué porcentaje creen que están acá? Ese porcentaje puede llegar hasta el 8%. Hasta el 8%. Por eso es que esto se recomienda que no sea 6%, sino que sea 4%. Lo que pasa es que la norma de la peruana creo que olvidó ahí y debió haber considerado columnas, cuantía máximo, ¿no? En zona de traslape, debió haber dicho, ¿no? En zona de traslapes, ¿no? No lo puso así, lo puso así, y simplemente ha generado en algunos proyectos, algunos casos, ¿no? De este tipo, ¿no? De errores conceptuales, ¿no?
básicamente primarios, ¿no? Porque esto es un error pues, ni de un principiante, ¿no? ¿Ok? Ni de un principiante. Entonces, estoy colocando acá la cuantía, ¿no? Debe considerarse la cuantía máxima de 4%, por eso le puse, ¿no? Debido a los traslados, ¿no? Ya está. Debido a los traslados. Ya está. Entonces, en el caso de la configuración, en la configuración sísmica, las columnas que conforman partes de pórticos sísmicos o no sísmicos podrían estar dentro de una configuración de un R muro de corte, podrían estar dentro de un R del tipo dual o podrían estar en una configuración de factor de reducción sísmica de pórtico también, ¿no es cierto? El R equivalente de corte a 6, el dual a 7 y el de pórtico a 8, ¿no es cierto? Para una estructura, obviamente, estamos acá hablando a toda voz, esos son predimensionamientos de columnas, ¿no? De concreto armado, ¿no es cierto? De concreto armado. De concreto armado. Ya está. De concreto armado. ¿No? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Entonces, en el ejemplito que está acá, ingeniera, si nosotros la hacemos esta columna para que el estacionamiento quepe, ¿no? Porque hay una relación, ¿no? Hay una relación del espacio libre de 2,5 metros en esta zona, ¿no? Acá también, que genera que prácticamente este espesor no puede hacer más de 25, y eso les va a pasar en su proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Mira, si consideramos 1,25 m, ya sería por 1,80 m. La relación ahí, la relación sería 25, sería 1,80 m, 25, estamos en 100, y ya prácticamente excedemos la recomendación como si quisiéramos considerarla una columna, ¿no? Entonces, ingeniera, ya no pasaría a ser una columna y pasaría a ser a una placa, ¿no? Sería una placa. El confinamiento, ahora, nosotros podemos abiertamente considerar una columna o una placa. Bueno, ahí podemos hacer una tendencia, ¿no? Podemos hacer en el modelo estructural, cuando nosotros predimensionemos toda la edificación y hagamos nuestras columnas, nuestras placas y nuestro modelo y nos boten los valores, habría que mirar los valores, los resultados de las fuerzas cortantes, axiales y momentos que nos esté dando ese elemento estructural propio que nosotros hemos dimensionado, ¿no? Entonces, nosotros diríamos ahí si se comporta como una columna más que como una placa. Pero en este caso en particular, como ya estamos casi en 7.2, ya prácticamente es una placa, ¿no? Es una placa. Ahora, el problema es, pues, que 7.2 implicaría que este elemento que está acá termine estando aproximadamente por acá, ¿no? Ahí, ingeniera, no hay problema. La vamos a poner por acá. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Ocurre normalmente que en estas zonas, como era el proyecto de estos compañeros suyos, en los niveles superiores, acá había un ducto. Y acá, en esta zona, había una puerta. Entonces, ustedes no podrían alegremente indicar toda esta estructura, ¿no? Porque tienen la puerta y tienen el vacío. Las columnas no pueden dar al vacío, ¿ok? Por una invasión de área. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es aumentando la resistencia del concreto. Vamos a subirlas a 280 y vamos a ver cuáles son los resultados considerándolo 280. Vamos a ver. Ustedes tienen su proyecto bastante similar a este caso, a este ejemplo.
25, ¿no? Por 13 pisos por una tonelada entre metro cuadrado, entre 0.35 entre 2.800. Tenemos 0.33. Punto 33. Si esto lo dividimos entre 0.25, nos da 1,30 m. 1,30 m. El 25 por 4, 25 por 4, estamos hablando de que máximo podríamos tener, para que sea considerada una columna, una longitud de 1 metro, ¿no? De 1 metro. Y acá tenemos 1,30 m. Eso es lo que garantizaría una cuantía de refuerzo de 1%, ¿no? O sea, cuanto más sección tengamos, garantizamos. En realidad, chicos, ¿quién absorbe la cortante en un sismo? El acero, ¿no? Quien absorbe la demanda ahí mayor, quien trabaja para toda esta demanda de cortante es el concreto. Por eso estos valores que están acá siempre están en función al concreto. Siempre van a estar en función. Cuando hagamos el predimensionamiento también de placas, van a ver que siempre está en función al concreto. ¿Por qué? Porque es el concreto el que trabaja para la acción sísmica, para esa cortante. Para esa cortante quien absorbe. Entonces, cuanto más grande tengamos un elemento, más rígido lo haremos. No depende del acero, no, básicamente depende de la sección de concreto. Entonces, yo por la experiencia que tengo es mire, yo he usado un montón de predimensionamientos. Hay unos predimensionamientos de un N y unas cosas por ahí que hay. También son válidos, pero yo creo que dentro de todos este es el que más se asemeja. Es el más práctico y el que casi siempre garantiza como predimensionamiento una cuantía de refuerzo menor, igual del 1%. Entonces, ingeniera, pero acá estaríamos con 1,30 m. Y esto casi se vuelve una placa, ¿no? A no ser que lo confinemos como columna. La otra sería que nosotros podamos pasarlo a 350. Y esto nos da 25 por 13 entre 0.35 entre 3.500. Sería 0.26 entre 0.25, 1 metro. 0.26. Y esto nos da 1 metro. 1 metro. Con eso garantizaríamos nosotros una cuantía de refuerzo de 1%. Ingeniera, ¿qué pasa si yo no puedo llegar a este valor y le doy 80? Ya no puedo prácticamente, 0.80. Significa que ya no garantizamos una cuantía de refuerzo, sino prácticamente podemos estar llegando al 2% de la cuantía de refuerzo. Más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos predimensionar una estructura económica, más o menos esa sería la mejor forma de poder garantizar. Ahora, tampoco es que a ustedes acá le den 1.000 kilos porque quieran llegar ustedes a una cuantía de 1%. Hay un límite, ¿no? Hay un límite. Hay un límite. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite? El límite indica de que nosotros no podemos usar al concreto para dar mayor rigidez en la estructura y que solamente, no sé si eso no está en el reglamento peruano, creo que está en el ACI, indica que más o menos nosotros podemos llegar hasta cuantías equivalentes a 420 kilos por metro cuadrado. ¿Y eso está en función a quién? Eso está en función a qué cosa. Nosotros tenemos un edificio de este tipo. Tenemos un edificio de este tipo. Tenemos una cortante sísmica
que es un porcentaje de este peso, ¿no? Un X% del peso. ¿De qué peso? De este peso que está acá, ¿no? De este peso que está acá. De ese peso que está acá, ¿no? Nosotros tenemos una. Ahora, la deformación de esta estructura, lo que pasa, ¿saben qué pasa, chicos? Que el predimensionamiento en el curso de concreto armado 2 o en el curso en general está en función a la parte sísmica. Entonces, las deformaciones, ¿no? Acá existen unos deltas de desplazamiento. Estos deltas de desplazamiento, ¿en función de quién están? En función la deformación de la... ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? La matriz de rigidez. ¿En función de qué está? La matriz de rigidez está en función a un K, ¿no es cierto? ¿No? A un K. ¿Y esto es función de quién? Del módulo de Young. Correcto, el módulo de elasticidad. ¿Y de quién? Del área. ¿Y de quién? Y de la inercia, ¿no es cierto? ¿No? Ya está. Está en función del módulo de elasticidad, del área y de la inercia, ¿no? Del módulo de elasticidad, del módulo de elasticidad, está en función del área, está en función de la inercia. Entonces, nosotros ya tenemos valores fijos, ¿no? La inercia, esta inercia, esta área, esta inercia depende del área, esta área, esto depende de quién. Esto de acá depende de quién. Depende básicamente de la sección, ¿no es cierto? Es un valor fijo. Es un valor fijo, pero el valor variable es este, ¿no? Y este depende de quién. ¿De quién depende? Del material. Del material. En este caso, ¿nosotros relacionamos la rigidez con el acero? No. En un edificio en concreto armado, nosotros relacionamos la rigidez de la estructura ¿con quién? Con el concreto, ¿no es cierto? Con el concreto. Y este valor es 15.000 raíz ¿de quién? Del F'. Esto de acá es 15.000, el 15.000 raíz de F', ¿no? Raíz del F'. Ya está. Entonces, los estudios de la norma, ¿no? La norma está hecho para calcular la rigidez de una estructura para un concreto de máximo 420. ¿No? Eso ustedes creo que lo han visto en armado. 420 kilos por centímetro cuadrado, como centímetros cuadrados. Como valor máximo recomendado para esa formulación matemática que está ahí. Ah, ingeniera, ¿qué significa? Significa que si yo tengo, ¿qué significa? Que si yo tengo ¿saben por qué lo comento? Sí, ¿saben por qué lo digo? Porque un ingeniero, que no voy a decir su nombre, no puedo decir su nombre, nos contrataron justo porque habían estos edificios de utilidad limitada, estos edificios, perdón, de sistemas de transferencia. Ya hay una empresa preocupadísima por el tema de las edificaciones que ha hecho en Lince. Casi todos los edificios en Lince tienen esta configuración. Tienen esta configuración. Quiero que lo vean para que se alarmen, ¿no?
Estoy hablando de un promedio de, si les digo en Lince Jesús María, de 100 edificios, es aproximadamente un promedio. Entonces, esos clientes habían hecho un promedio más o menos de unos 100 edificios han hecho, donde ellos tienen el sistema de transferencia en esta zona. El sistema de transferencia en esta zona. ¿Saben qué es el sistema de transferencia, no? En esta zona. ¿Qué significa en buen romance un sistema de transferencia? Un sistema de transferencia son elementos verticales, ¿no? Elementos que no son continuos y que tienen un sistema de transferencia para absorción de esta demanda sísmica, ¿no? Nosotros tenemos una demanda, tenemos una cortante, tenemos la cortante, una cortante sísmica B, ya sabemos que este B es porcentaje del peso, la cortante, ¿no? Y tenemos esta demanda acá. Significa que yo, si un ejemplo tengo acá, tengo aquí. ¿Y por qué se hace eso? Básicamente porque, por el ejemplito que les mostraba acá, ¿no? No lo grabé. ¿Se acuerdan de los estacionamientos? De ese espacio de estacionamientos, ¿no? Del estacionamiento, ¿se acuerdan? ¿Por qué no podía ser más de 25 y todo eso? Entonces, por un tema de espacios. Entonces, no tienen continuidad estructural. Acá tenemos, acá podemos tener una placa y aquí simplemente este elemento no puede tener continuidad porque por el tema de los estacionamientos y simplemente podemos tener una gran placa y tenemos que solamente un círculo. Entonces, para poder absorber esta demanda, supuestamente existe un sistema de transferencia, ¿no? Este de acá, esto que está acá, esto que está acá es el famoso sistema de transferencia, ¿no? O en el caso que hubieran muchas columnitas acá. Y aquí simplemente no habría continuidad. Entonces, esto de acá, estos son los famosos sistemas de transferencia. Sistemas de transferencia. Ya está, los sistemas de transferencia. Hasta acá. Los sistemas de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto de acá, esta es la placa, ¿no? Este podría ser la placa, y los otros son las columnitas, ¿no es cierto? Entonces, existe un sistema de transferencia. El sistema de transferencia, ¿no? Estos sistemas de transferencia. Entonces, estos sistemas supuestamente absorben toda esta absorción de energía. Ahora, que el reglamento, menos mal, ya los ha prohibido, pero estos edificios que yo les estoy hablando, imagínense, 20 pisos. Imagínense 20 pisos. Pisos 20, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Ya en el reglamento, ¿no? Para estructuras altas. ¿Hasta cuánto se puede llegar en sistema de transferencia? ¿Quién me dice hasta cuántos llegan? La norma contempla hasta 5 pisos, ¿no? Para los sistemas de transferencia. Es más, ¿qué más dice la norma? La norma contempla 5 pisos, ¿no? ¿Qué más dice la norma? Ah, la norma también contempla que tiene que haber 5 pisos. La norma también que dice, la norma dice que el porcentaje de elemento vertical de la parte superior debe llegar abajo en no menos ¿de quién?
La norma contempla 5 pisos. Después la norma contempla una continuidad, ¿no? Mayor al 80%, ¿no? En longitud hacia el nivel inferior, ¿no? Eso es básicamente en nuestro país, ¿no? Por el tema por el problema que nosotros tenemos de la parte sísmica, ¿no? Entonces, a este ingeniero, yo le pregunté, ¿no? Él me quiso demostrar, nos quisieron demostrar que la longitud, ¿no? Él sí cumplía, ¿no? Me decía, no, sí, yo voy a sumar esta continuidad, esta continuidad mayor al 80% de longitud hacia el nivel inferior, se refiere por elemento, no por global, porque él lo que hizo fue sumarme todos los globales de los muros de contención y me quiso decir, no, por elemento, no por global, no por todo el elemento. Otra cosa importante es ahí justo, ¿no? Les digo, ¿no? El ingeniero había considerado los 500 kilos, en algunos casos 800 kilos en el sistema de transferencia. Y para algunos elementos verticales, ese promedio de módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Ese módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre para ese módulo de elasticidad? Bueno, simplemente yo le indiqué, ingeniero, le digo, ¿cuánto considerado? No, me dice, yo he considerado entre 800 kilos. Por eso es que mi estructura no deforma, ¿no? No deforma. Kilos por centímetro cuadrado. No te preocupes, Claudia, con eso pasa suficiente, ¿no? Así. ¿Y qué módulo de elasticidad ha considerado? ¿Cómo que qué módulo? He considerado 15.000, ¿no? Raíz del F' más C. Y esto está mal. Y eso está mal. ¿Saben por qué? Porque esta formulita está hecho para concretos menores a 420. ¿Ok? A eso quiero llegar explicándoles de que no es porque tengan que llegar por llegar acá. Tiene un límite. Yo lo recomendaría no más de 350. El reglamento dice que podría llegar hasta 420. ¿Ya? Entonces, eso se lo digo. Entonces, el ingeniero primero, bueno, al comienzo estaba tranquilo y creo que después de lo que le dije, creo que ya nunca más volvió a dormir. Creo que no tuvimos que demostrarle más, ya no tuvimos que demostrar más nada, pero eso prácticamente creo que lo fulminó al ingeniero, ¿no? Porque prácticamente con eso lo dejamos pues prácticamente en el aire, ¿no? Él me dijo, no puede ser. Y ya después revisó y efectivamente sí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, se deberían hacer estudios del concreto para modificar esta fórmula que nosotros usamos, ¿no? No es usar las fórmulas por usar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? Entonces, en lo que es las columnas, prácticamente con esto garantizaríamos una cuantía de refuerzo 1% para esta dimensión de acá. Ya les expliqué cuál es el valor máximo y el porqué de estos valores de acá en función a este dibujito que está acá, ¿no? Ya está. ¿Cómo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá para cerrar el tema de las columnas? Yo creo que no, está bien, bastante claro, creo, ¿no? En relación a lo que yo les he explicado paso por paso. Yo me demoro, pero prefiero explicarles paso por paso. Mira, una consulta. Dime.
En el caso de que coloquemos columnetas, el procedimiento, o sea, para predimensionar es el mismo, solo que considerando un pórtico no sísmico. Sí, acá solamente cambiaríamos, ¿no? Acá, punto 35 pondríamos por punto 45. Acá. Solamente acá cambiaríamos nada más. Acá. Claro, con punto 45 nos da libertad. Si esta columna no fuera parte de un elemento sísmico, imagínense, sería punto 15 por 13 entre punto 45, entre, yo creo que con 2800, punto 25, entre punto 25, miren justo. Si fuera parte de pórtico no sísmico, esto con 280 cumpliría. Y ese sería no sísmico. ¿No es cierto? Es para que tengan más o menos una idea, ¿no? Pero solamente acá variaría la fórmula, ¿no? Cuando ustedes calculan. Cuando ustedes predimensionen. Eso normalmente, punto 45, como les dije, se usa en elementos de... en un elemento donde ustedes tienen una sección que no es... podría estar en los sótanos o que no conforma parte de una... Simplemente es una columna que necesitan de soporte vertical. Nada más, ¿no? En esos casos es válido, ¿no? Entonces ya saben el porqué de este caso, ¿no? Ya saben el por qué debe ser considerado ese caso. Lo que te decía, Kevin, un pórtico no sísmico, o sea, bueno, es un elemento, lo que pasa es que es un pórtico, pero no es sísmico, como les dije, puede estar dentro de una conformación. Podríamos tener... quizás acá tenemos muchas placas en esta dirección, lo que normalmente ocurre. Nuestros edificios son mucha rigidez en X y poquita en Y. Acá, ¿no? Y podríamos tener acá una columna. Podríamos tener acá otra columna. Podríamos acá tener un ducto. Podríamos tener, no lo sé, vamos a hacer, bueno, creo que es muy grande. Una cosa más pequeñita, un ductito por acá, podríamos tener un ducto por acá. Así. Y acá podríamos tener unas vigas, ¿no? En esta dirección. Y no sé, acá podemos tener quizás una placa. Podríamos tener una placa. Y justo... esta es otra viga, ¿no? Ahí. Y tiene el ducto, ¿no? Acá hay otra viga. Ya está. Para este eje que está acá, para esta zona de acá, estas columnas de acá, no sé, pero quizás aquí sí conforme. En esta dirección, esta columna. Ya está. Pero esta columna que está acá conforma parte de un pórtico, pero no es sísmico, en esta dirección. A esta columna me refiero, ¿no? A esta. Esta sería una columna que forma parte de un pórtico no sísmico, una C. Esta sería la columna que no conforma parte de un pórtico no sísmico, ¿no? Está dentro de un pórtico. Es más, que esas columnas en las otras direcciones conforman parte del pórtico sísmico, pero esa columna en particular no forma parte de un pórtico sísmico. Eso es, a eso se refiere. En el caso de los techos superiores, en el caso de los sótanos, ingeniera, imagínense que esto estuviera en el sótano y ustedes en el sótano necesitan por un tema de espacio, de distancias,
poner una columna que va solamente en los sótanos, esa también sería, está dentro de un pórtico, pero no conforma parte de un pórtico sísmico, ¿no? Es no sísmico nada más, es un pórtico, pero no sísmico. Este es casi como si fuera un pórtico, pero no sísmico. Eso es. Sí, sí me entendiste, ¿no? Sí, ingeniera, gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la parte del... acá puse lo que era... bueno, acá está, acá. Esto lo hago. Es el predimensionamiento de columnas en acero, ¿no? De acero. En realidad no es el curso, pero lo estoy colocando también ya para que lo sepan. También, ¿no? Las de alma llena. Para las de alma llena son esas Y, ¿no? Esas tipo I. Esas tipo I. Y no, sino I. ¿Ya? Es también otra forma, pero bueno, eso no viene al caso, pero está también ahí. En el predimensionamiento de muros, vamos a ver predimensionamiento de muros. En la parte de los predimensionamientos de muros, existen de dos tipos para edificaciones. Lo he colocado acá. Creo que podríamos poner esto, pórtico, predimensionamiento de columnas de acero. Ya, vamos creo que a hacer acá, control C y vamos a poner control V. Y esto creo que lo voy a copiar acá. Vamos a pasarlo acá, porque en realidad no corresponde al curso. Predimensionamiento de muros, mejor así, de muros portantes en edificios de albañilería confinada. Ya está. Esto lo voy a borrar. Ya está. Este predimensionamiento es para muros portantes en edificios de albañilería confinada. Acá también es la suma de las longitudes. Existen dos tipos de muros, ¿no? No, este proyecto no es o sea, no se quede como antes. Ya, mejor así. No se ve bien. Ya, el predimensionamiento de los muros portantes en edificios de albañilería confinada existen de dos formas. Los muros que son de cabeza, ¿no? Ese no es un curso de albañilería, ustedes ya saben, pues, ¿no? Para los de cabeza, ¿no? Ese 13 corresponde, esos 13 centímetros corresponde para los ladrillos, los ladrillos King Kong de 18 huecos, vamos a ponerle, ¿ya? King Kong de 18 huecos, con porcentaje de vacíos. ¿Cuánto es? 30%, ingeniera. Menor. Menor al 30%. Y los edificios, los muros de ladrillo de 25 centímetros, estos son ladrillos King Kong, también de 18 huecos con porcentaje vacíos. Menor al 30%. Entonces, para esto se está contemplado, ¿no? Nosotros no podemos hacer un edificio de muros portantes con un ladrillo que no sea de este tipo, ¿no? No corresponde. Estamos hablando de la albañilería confinada, no estamos hablando de la albañilería armada. Significa que el pandereta, ingeniera, no podría ser usado para un edificio de albañilería como muro portante. Así es, por supuesto que no. Puede ser usado como tabique, pero no como parte conformante de la albañilería. En nuestros edificios
en el que ustedes van a diseñar y en los que venimos diseñando en la oficina, esos ladrillos que nosotros tenemos, su porcentaje de vacíos, por ejemplo, el pandereta es del 70% de vacíos. Estos de la casa, el sílico calcáreo también, ¿no? Entonces esos conforman parte de los ladrillos para la tabiquería, pero no para la parte estructural de la edificación. ¿Ok? No para la parte estructural de la edificación. Ya. Entonces, otra cosa importante que debemos considerar es que los edificios en albañilería confinada, ¿cuánto es lo máximo que me permite el reglamento? ¿Quién me dice? 5 pisos. Claro, en realidad hasta hace unos años era 5 pisos, pero ahorita se permite creo que hasta 6 pisos, o sea, 5 y azotea, ¿no? Casi son 6 niveles que podríamos estar llegando en albañilería confinada. Yo creo que podría considerarse únicamente 5 pisos, pero la norma ya dice hasta 6 pisos, hasta 5 pisos. Ya, esto no corresponde a la parte del curso, pero si ustedes quisieran hacer una casita, esa también sería la forma de calcular la longitud de los muros, ¿no? Si ustedes consideran de cabeza, también, ¿no? La longitud sería mayor al área total del edificio, ¿no? Que es el área total, igualito acá, ¿no? El área por piso, acá también tendría que ser lo que he colocado acá, ¿no? El área tributaria total es el área tributaria de un piso por el número de pisos, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Acá sería también por el número de pisos, ¿no? El área total por el número de pisos entre 14, ¿no? Y para lo que son longitudes en lo que es de cabeza, entre 27. Esos son valores aproximados. ¿Y de dónde sacó esas fórmulas, ingeniera? Como preguntaba justo el ingeniero Viena, me dice, ¿cómo sacaron esas fórmulas? Lo que pasa es que eso es lo que nosotros hacemos normalmente para predimensionar los edificios. Estamos hablando de edificaciones en Lima, ¿no? Básicamente en Lima, por los parámetros sísmicos que hemos considerado en el valor del SUX, ¿no? Por el valor del SUX, básicamente. Voy a explicarles más adelante cómo podríamos considerarlo, pero esa es más o menos la sumatoria de las longitudes de los muros de 13 para ambas direcciones, ¿no? Si nosotros tuviéramos un edificio, el área, un ejemplo de... tendríamos un área de 200 metros cuadrados, ¿ya? De 200 metros cuadrados. De 200 metros cuadrados, por 2 pisos, que esté todo construido. ¿No es cierto? Si yo quisiera hacerlo de cabeza, yo necesitaría 14 metros de muro, ¿no? Solamente con 15 metros de muro yo garantizo en 2 pisos que cumplo toda la demanda sísmica. O sea, que esos muros son capaces de absorber la demanda. Son capaces de absorber la demanda sísmica. Eso es en la sumatoria, Ingeniera, Sí. ¿esa suma de longitudes de muro es en X y en Y por separado o junto? No, ya de los dos, en los dos. En los dos. Son 15 metros, necesitas 15 metros, con 15 garantizas que esa estructura se comporte eficientemente. ¿Eso incluye muros que contengan vanos o son solo muros? No, únicamente los muros portantes. O sea, como conformación del muro, porque cuando tú haces un modelo estructural, tú modelas los muros portantes. No modelas vanos ni tabiques. No modelas nada de eso. El modelamiento estructural implica únicamente el modelamiento de la zona continua de estos muros, que están conformados por vigas, por columnas, ¿no? Que están debidamente confinados. Los vanos no. O sea, cuando tú modelas un edificio en albañilería confinada, únicamente debes modelar lo continuo, nada más. Lo otro no se modela. ¿Por qué? Porque el programa va a creer que conforma parte de o sea, va a absorber la demanda sísmica de la cortante ocasionada por la carga lateral que tú le vayas a colocar.
El programa no va a entender que eso abajo no es continuo, por si acaso. El programa va a creer lo que ustedes le quieran hacer creer. Si ustedes quieren engañarse, le pueden meter el vano para que cumpla las deformaciones, pero ustedes saben en el fondo que eso no es así, porque miren, si eso no tiene continuidad estructural, esa parte del vano con la columna del vano, que no es continua en los niveles inferiores, simplemente en la realidad no va a trabajar, ¿no? Un sismo va a explotar, lo primero que va a estallar es eso, ¿no? Ingeniera, pero hay en una edificación hay muros que son de soga y otros de cabeza también. ¿Lo considero todo junto ahí para el cálculo o lo separo? No, en eso, por ejemplo, acá hemos hablado de muros de cabeza, ¿no? Ahora, si fueran de soga, podría ser más conservador y dices, mira, yo tengo 180 metros cuadrados, un ejemplo, 90 en el piso de arriba y 90 en el piso de abajo, 180 metros cuadrados. Entre 14 centímetros yo necesito 15 metros. Necesito 15, vamos a ver, en el otro era 400 metros cuadrados, ¿no? Entre 200 y 200. Entre 14, yo tengo 30 metros. Tengo 15 de cada, 15 en una dirección. Lo correcto, ¿qué cosa es? Es repartir estos casi 30 metros lineales que te solicita en 15 en una dirección para X y 15 para la otra dirección para Y. Ahora, ingeniera, ¿usted lo considera de soga? Claro, pues de soga, pero si por ahí tengo la oportunidad de hacer uno de cabeza, lo dejo como un plus adicional, ¿no? No habría que modificarlo, que ser tan exacto, ¿no? Simplemente lo puedo considerar más crítico. Lo que sí no podría hacer es que yo esté asumiéndolo todo de cabeza, ¿no? Yo diga 400 metros cuadrados y diga, entre 24 de acá, tengo 16, ya, tengo 15, entonces lo consideré en cada dirección, 15, 8, 9 metros, 9 metros, ya, pero en una dirección, no lo voy a considerar de 25, lo voy a considerar de 15, o sea, estoy hablando de 15 por el tarrajeo, pero lo propio es 13 ya. No es así, en ese caso no, pero si es para más, no hay problema, si es para menos, no es correcto. Consideras uno solo nada más, ¿no? Uno solo. Ahora, podrías hacer, si es que en una dirección tienes, ingeniera, en una dirección puedo tener cabeza y en la otra soga, sí puedes tener así también, no hay problema. ¿Y qué le puedo considerar? Bueno, ahí podrías hacer una regla de 3, ¿no? Hacer una proporción, ¿no? Una proporción para que saques aproximadamente el volumen. Pues si es un murito, lo consideras nomás todo, ¿no? Todos son de soga y uno de cabeza, ese ya lo consideras como si fuera soga, ¿no? O sea, si es un plus adicional a tu predimensionamiento. A tu predimensionamiento. Ya, ingeniera, gracias. Ya. Ahora, en lo que son predimensionamientos de muros de placas, ya en la parte de placas nosotros vamos a considerar, hay un tema bien importante, ¿no? Creo que antes que hacer esto, creo que pasamos acá esto. ¿Ya? Para predimensionar muros, en general, ya son muros estructurales, no son de albañilería confinada, sino para predimensionar muros. Para predimensionar muros, nosotros debemos tener en consideración dos cosas, que el muro puede ser de este tipo, ¿no? Esto que está acá es la columna, el confinamiento, y este es el elemento del tipo placa. Podríamos tener también una placa de 20 de este tipo. Podríamos tener, creo que vamos a hacerla como si fuera 20. Ingeniera, y si tengo 25, mejor aún, pues este valor de acá va a disminuir. Vamos a predimensionar. ¿Qué es lo que quiero decir con estos dos dibujos de acá? Lo que yo quiero decir es que si ustedes quisieran usar un elemento placa sin confinamiento de columnas de borde de este tipo, lo mínimo, recomendaciones mínimas. Esas son las recomendaciones
mínimas. Las recomendaciones mínimas a considerar. Ya, las recomendaciones mínimas a considerar. Para una placa de este tipo, la longitud mínima es 20, el espesor mínimo, acá debería, entonces, recomendaciones de espesores mínimos, mejor voy a poner así, mínimos a considerar. Ya está. El espesor no menor de 15. Cuando nosotros tenemos placas de 15 centímetros, nosotros no, o sea, ya es una recomendación prácticamente, ya creo que es una recomendación básicamente en base a experiencias, de que una placa estructural, claro, si bien es cierto el reglamento dice que las placas para muros de ductilidad limitada pueden llegar hasta 10 centímetros, en lo que conforman parte de este tipo de edificación, para este tipo de configuración estructural, estos espesores no deberían ser menor a 15. Si nosotros consideramos 15 centímetros, debemos considerar la conformación de elementos de borde de confinamiento de este tipo. O sea que nosotros podemos tener una columna, nosotros podemos tener una placa, ¿no? Tener una mallita, ¿no? Una mallita con la conformación de confinamiento de columnas de este tipo, ¿no? Así. Eso es una recomendación. Cuando hagamos el caso de las placas, cuando hagamos las placas estructurales, vamos a ver estos casos, ¿no? Pero ya como que ya ustedes vayan metiéndose en la cabeza, ¿no? Que no, para edificaciones en concreto armado, que no sean de ductilidad, ojo, estoy aclarándoles el caso que no son de ductilidad limitada, nosotros no deberíamos usar espesores de 15 centímetros como espesor de placa. Y si pensáramos en usarlos, tendríamos que pensar en conformar elementos de confinamiento de este tipo. ¿Ok? De este tipo. Si nosotros tenemos espesores mayores o iguales a 20 centímetros, en este caso sí habría la posibilidad de colocar quizás un doble enmayado, ¿no? Un doble enmayado. Ahora, esto no presta, esto no quita que en los modelos estructurales que nosotros hagamos genere esta placa que está en la parte de abajo, una articulación en la zona de rótulas plásticas, producto de una falta de empotramiento entre la columna y entre la placa y la viga. ¿Ok? Eso es otra cosa. Acá estamos hablando ahorita de espesores mínimos, básicamente por recomendación de enmayados y por conformación, básicamente para los criterios de predimensionamiento. ¿Ok? Ya después vamos a ver el tema de la articulación plástica que se ocasiona en los nudos, en los de borde, ¿no? Quizás si este elemento es bastante rígido, bastante grande, podríamos pensar en que la viga empotra a este elemento. Pero en ese elemento tan delgado, de 20 centímetros o hasta 25 centímetros, la conformación de un empotramiento entre la viga y la placa es casi nulo. No se da, ¿no? No se da. Y en los modelos estructurales debemos considerar esa articulación obligada, ¿no? Porque es un elemento demasiado delgado. A no ser de que conformemos, es que es bastante complicado un elemento. Yo creo que en 20 centímetros no hay posibilidad de generar un empotramiento perfecto en ese número. Más a 25 quizás sí, 25 a más sí. Sí garantizamos que el refuerzo que se genera en esas zonas
es menor, obviamente, tiene una holgura de poder generar esa capacidad en ese elemento estructural, ¿no? Pero si nosotros tenemos una viga, ¿no? Entonces acá tendríamos una viga. En esta viga venimos con aceros de pulgada por la demanda de resistencia. Acá no se generaría un empotramiento, ¿no? Y prácticamente esta pulgada por desarrollo va a quedar por la mitad. Ya no está en 20, va a estar en 10. Y a 10 centímetros no empotra un elemento, ¿no? Entonces se articula automáticamente. Si estamos en 25 centímetros y estamos con fierros de pulgada para las vigas, en los elementos longitudinales como fierro, tampoco genera un empotramiento. Quizás si estamos con refuerzos menores a 5 octavos o 5 octavos, ahí sí podríamos hablar de que en 25 podríamos estar generando algún tipo de empotramiento. Pero en 20 centímetros, definitivamente la articulación se da sí o sí, ¿no? Hay una articulación obligatoria, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte de cuando hagamos el análisis estructural, ¿no? Entonces, ya tenemos las recomendaciones de los espesores mínimos a considerar. 15 centímetros, debemos estar pensando que tiene que tener columnas de este tipo. 20, si es mayor o igual a 20, podríamos sí estar pensando que podrían ser elementos de este tipo. Ahora, ¿por qué no? Muchas veces ocurre, y van a ver ustedes en sus modelos, ustedes van a ver en sus modelos, en sus modelos estructurales ustedes tienen unas tripas, ¿no? Prácticamente de terreno. Y hablábamos, usted hizo los dibujitos acá. Yo hice el dibujito de una placa, ¿no? Así. ¿Y por qué hice un dibujito de esta placa así? Y acá usted puso una columnita, pusimos otra columnita de 1 metro y pusimos una columnita de 1 metro. Entonces, aquí yo quiero, ingeniera, que no articule plásticamente, lo voy a empotrar. Sí, pues a ver, empótralo y ya no va a entrar tu carro. El carro cuando quiere ingresar se va a superponer en esta zona. Entonces, muchas veces no se puede hacer eso. Y simplemente este elemento queda delgado de ese tipo. Ahora, si este edificio tiene sótanos, y esto es como el corte, esta plaquita que está acá, esta plaquita que está acá y esta plaquita que está acá, ¿no? Aquí. Vamos a ver. Esta plaquita que está aquí viene hasta acá y en los pisos superiores viene ahí. Viene hasta acá. Así. Así. Acá quizás lo voy a borrar esto. Acá.
dice. Así. Ya está. Este valor de acá, ustedes han llevado el sismo resistente, ¿qué cosa es acá? Este desfase que se genera acá. ¿Qué cosa es? ¿Qué es ese desfase? A ver quién me dice qué es ese desfase. A ver, chicos, se durmieron, creo. Este desfase de acá es la junta sísmica, ¿no? La junta sísmica. Cuando nosotros tenemos placas que van a subir a los niveles superiores, como es este caso de estas amarillas, y van a subir estas plaquitas, estas placas no pueden ser de 20, sino deben tener longitud, espesor mínimo de 25 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no podría ser de 25 centímetros? ¿Dónde 25 centímetros? En general, acá, ¿no? Espesor mínimo 25 centímetros, vamos a llevárnoslo acá. Ya, ahora sí. Esto, ¿no? El espesor 25. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción debido a la junta sísmica que ocasiona que esta placa pueda ser de 20 centímetros. ¿No? Entonces, si acá, chicos, si acá yo cuánto dije, cuánto es el espesor mínimo. Ah, ingeniero, usted dijo que el espesor mínimo en estas y en esta, el espesor mínimo era ¿cuánto? 20 centímetros. ¿No? 20 centímetros. Entonces, y esta junta sísmica es J. Entonces yo tendría que estar pensando, esto es lo mínimo, ¿no? Entonces yo estaría pensando que el espesor mínimo sería ¿cuánto? El espesor mínimo es igual a 20 más J, ¿no? Más J. A 20 más J, ¿no? A 20 más J. Esto es por eso que yo digo 25, claro, 25 centímetros serían para edificios de 5 pisos, ¿no? Donde una junta es de 5 centímetros, pero mejor lo vamos a dejar así. Y vamos a poner así, mejor. Así. Creo que con eso es más claro. Ya se supone, ¿no? Se supone que para un edificio de poca altura, de 5, de 6 pisos, el espesor mínimo es 25 centímetros porque la junta es 5. ¿No? Así. Básicamente por el tema de la junta sísmica, ¿no? Eso es básicamente para que tengan claro ustedes cuando vayan a predimensionar, ¿no? Vamos a predimensionar la edificación. Ah, ya, la ingeniera me ha dicho que este espesor tiene que ser de 20 más J, siempre. Ya está. ¿Para qué? Para que yo tenga un espesor mínimo de 20 centímetros, no menos de 20, ¿no? 15 no. Claro, si tengo 15 tendría que generar columnas, pero muchas veces por un tema de interferencia no se puede hacer con esas columnitas. Si tienen la oportunidad, bacán, ¿no? Si hay oportunidad que la puedan predimensionar, pero si no, no, no. Voy a tomar la lista. Chicos, voy a tomar la lista. Ya, vamos a poner, eso sería ya la parte final de la estructuración, ¿no? De elementos verticales. Ahora vamos a entrar a losas ya. Pero ahorita vamos a terminar la parte del ejemplo. Bueno, estas recomendaciones. Ya, eso ahorita lo
Estas son las recomendaciones básicamente y hacemos este pequeño ejemplito y ya prácticamente acabo la parte. Vamos a hacer losas hoy día ya. A ver, Barreto, lo voy a borrar porque esto supuestamente ahorita todavía ustedes no saben que existe. Entonces, estos son los espesores mínimos a considerar. Otra cosa importante que debemos considerar en las placas estructurales es, en realidad este es ya el tema de placas, pero yo voy a ir adentrándolos ya en los conceptos para los predimensionamientos, porque cuando hagamos placas, prácticamente esto ya es algo que ustedes ya han verificado, ya hemos visto como predimensionamientos, ¿no? Y es la relación de la longitud versus la altura total de la placa en toda la edificación, en todo el edificio, ¿no? Esto. ¿No? Acá. Acá tenemos, nosotros tenemos un H. Nosotros tenemos un H. Un H. Esto que está acá, ¿qué sería? Ah, eso es el espesor, ¿no, ingeniera? Claro, me he estado matando hablando del espesor, ¿no? El E, vamos a poner eso. El espesor, eso que está acá, ¿no? Y esto que está acá, viene a ser la longitud. Que en el PowerPoint le hemos puesto L. L, ¿no? L. Vamos a ponerlo más grande porque no se ve mucho. L. 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 LN. Ya está, la longitud. Entonces, hay una relación para el caso de las placas en función al H entre el L, que es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y es el H, miren, se supone que esto de acá tiene, estos son los entrepisos, ¿no? Un piso, dos pisos, 3 pisos, así, ¿no? 4 pisos, así. Les aclaro eso porque no vayan a pensar que es un piso, no. La cantidad de todos esos niveles. Hay una relación del H entre el L, ¿no? Hay una relación del H entre L. Dice, para los muros H entre L mayor a 2, se comportan como elementos sometidos a flexo, compresión y cortante y se diseñan con las fórmulas básicas del diseño por flexión. O sea, que tiene bastante ductilidad ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en un elemento, en este caso, sismoresistente? Que tenga deformabilidad, ¿no? Que deforme, que prácticamente deforme para que pueda desplazarse libremente y pueda... ¿no? Básicamente, entonces, y nuestras formulaciones básicas de reglamento, todas las formulaciones del ACI, de la norma peruana y todo, están hechas en función a criterios de predimensionamientos, ¿ok? Entonces, partamos por ahí, ¿no? O sea, como yo hablaba, oye, yo ya no quiero cumplir, ¿en qué caso diseño por esfuerzos admisibles? En una viga, en el caso donde tienes que verificar el análisis de elástico de esfuerzos, ¿en qué caso? En el caso de que tú excedas las recomendaciones mínimas normativas, ¿no? Entonces, todas las formulaciones matemáticas, en caso de las columnas, también ya les he dado las recomendaciones. En el caso de los muros para la resistencia al concreto, también les he dado las recomendaciones. ¿Qué es lo que ocurre si ustedes tienen un elemento, ¿no? En el caso de las placas, ¿no? Las formulaciones matemáticas de flexo-compresión, de cortante, están hechas para ese tipo de elementos, para muros donde el H entre el L es mayor a 2. Los muros de H entre el L menor a 1 ya no se podrán analizar como elementos de flexo-compresión, ya que se parecen más
a elementos de tipo de viga-pared. Ya no cumple la distribución de deformaciones y de esfuerzos de Navier-Stokes. En el caso de los muros bajos, la falla por flexión es casi imposible, pues casi siempre será crítico y cortante. Entonces, se supone que el elemento debe ser flexible, debe ser elástico, debe ser dúctil para la cortante, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no podemos cumplir ese requerimiento, básicamente las formulaciones matemáticas no podrían usarse en el caso para este elemento. Esto es lo que dice la E0, esto es lo que dice el reglamento, vamos a ponerlo acá. Esto es lo que dice el reglamento, esto es lo que dice el reglamento en la E060 anterior de los años de 1979, ¿ya? Para que ustedes sepan. ¿Qué pasó en el 2000? Después del reglamento, creo que en el 80 y tanto, se borró esto de acá, ¿no? Por error, se borró por error y prácticamente se estuvieron haciendo cosas que no estaban bien. Tal es así, y no es que las fórmulas mágicamente ahora cumplen ni nada, sino fue por un error de omisión, parece que en la norma lo borraron, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, el ACI, por si acaso, el ACI en el 2014, lo que pasa es que como nosotros somos copia del ACI, probablemente en algún ACI se perdió en el camino este criterio, no se colocó y nosotros lo retiramos. Pero en el ACI ya a partir del 2014, nuevamente lo incluyeron y dan las recomendaciones de H entre el L, dan para, ellos dicen un ejemplo, el ACI dice esto, el ACI dice H, y es lo que casi siempre, bueno, yo en los diseños de los edificios que yo he hecho siempre aplicaba esto, siempre mi H entre el L, para mí era mayor, siempre lo consideraba para mayor o igual, ¿no? Para mayor, ¿dónde está el mayor? Para mayor o igual a 1.5. Y con esto sí yo podría garantizar que la falla sea dúctil. ¿Ok? O sea, pone un montón de cosas, pero en resumidas cuentas lo que dice es que el H entre el L, la relación H entre el L, con 1.5, a más de 1.5 tú garantizas. Eso es lo que dice. ¿No? Eso es lo que dice. Que ya garantizas que que ese elemento pueda inducirse a la falla dúctil, ¿no? Eso que está acá, por si acaso, eso que está acá, esta formulación que está acá, vamos a ponerlo. Esto es también, esto de acá, es del ACI de 1979, ¿no? Eso que está ahí, de la E060 de 1979, decía esto. Se nos borró a nosotros en los últimos reglamentos de la norma, sí, correcto. Pero gracias a Dios ahora en el ACI nuevamente está ya desde el 2014 corregido y han incluido los valores para H entre el L mayor a 1.5. Nosotros todavía consideramos la posibilidad del 1 en 1979. Hoy en día el ACI ya no lo considera, ¿no? Y efectivamente eso es correcto, ¿no? Debe considerarse únicamente proporciones H entre el L mayor a 2 y este valor de acá, ¿no? Entonces, esto que está acá, ya son las 10. Ya, lo vamos a corregir esto y lo vamos a incluir como es que ahora dice el ACI en relación a esto, ¿ya? Entonces, en la tarde seguimos con el ejemplito, acabamos y entramos a losas. ¿Ya?
Ahorita tengo que salir porque me van a botar de la clase. Nos Mira, vemos en un ratito. Sí, dime. esas diapositivas que utiliza para la presentación, puede compartirlo también, porque eso no lo comparte. ¿De Señora, cuál? por favor. ¿De cuál? ¿De cuál? Las diapositivas que utiliza para su clase, si nos puede Ah, ya, compartir. ya, esos grafiquitos que hacemos. Ajá. Ya, Las diapositivas, ahora, las diapositivas También negras los... también, de fondo negro también. no, esas sí se las he dado, pero ahorita las hemos modificado. Sí se las voy a pasar de hoy día. Muchas gracias, señora. ¿Ya? Ok, ya chicos, nos vemos en la tardecita. No hay práctica, pero hay clase. Listo. Ok. Ok, señora, hasta luego. Hasta luego.